Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así. La gráfica velocidad versus tiempo de un móvil que sigue una trayectoria rectilínea en la siguiente. Y ahí tenemos una gráfica velocidad versus tiempo. Nos piden que contestemos esta pregunta. ¿Qué velocidad media ha llevado en los 10 segundos representados en la gráfica? Ahí está la respuesta a la que tenemos que llegar y vamos a explicar cuál es el camino para resolverlo. Como se dijo al inicio, esta es una gráfica que me representa la velocidad de la partícula versus el tiempo transcurrido. Y ahí tenemos tres líneas rectas que representan el movimiento del móvil que nos dice este problema. Entonces, vamos a explicar que para resolver este problema tenemos que separar los dos movimientos. Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y un movimiento rectilíneo uniforme. Podemos observar que a partir de la gráfica del tiempo t igual a 0 a un tiempo t igual a 2 segundos, el movimiento es acelerado. Ahí podemos ver en la gráfica que la velocidad inicial de ese móvil en tiempo t igual a 0 es 0 metros por segundo y conforme el tiempo está cambiando, su velocidad aumenta uniformemente hasta llegar al cabo de 2 segundos a una velocidad de 40 metros por segundo. Del tiempo, en este caso, mayor a 2 hasta llegar a 6 segundos, en este caso, su movimiento es desacelerado porque su velocidad pasa de 40 metros por segundo a una velocidad de 20 metros por segundo. Es decir, el móvil va desacelerando. Y del tiempo t igual a 6 segundos al tiempo t igual a 10 segundos, podemos observar a través de la gráfica, su velocidad es constante de 20 metros por segundo. Su movimiento es uniforme a velocidad constante. Y ahí separamos los tres intervalos que vamos a tener presente para esta representación gráfica de ese móvil. Acelerado de 0 a 2 segundos, desacelerado de 2 a 4 segundos y uniforme de 6 a 10 segundos. Entonces vamos a querer encontrar la velocidad media de la partícula o de ese móvil al cabo de ese tiempo. Y ahí de una sola vez colocamos o etiquetamos los tres movimientos: acelerado, desacelerado y a velocidad constante. Y aquí está la expresión que nos va a permitir encontrar la velocidad media de ese móvil al cabo de 10 segundos. Si yo verifico la gráfica de velocidad versus tiempo, el tiempo ya lo conocemos. Tiempo inicial 1 es 0, tiempo 2 viene siendo 10 segundos. Yo quiero encontrar la posición inicial y la posición final al cabo de 10 segundos para encontrar la velocidad media. Entonces, según para el movimiento de 0 a 2 segundos y de 2 segundos a 4 segundos, su movimiento es acelerado y desacelerado. Entonces yo puedo utilizar esta expresión algebraica que es base fundamental del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y me sirve para encontrar la posición de la partícula respecto al tiempo. Pero según la gráfica solamente la puedo encontrar para dos intervalos, de 0 a 2 segundos y de 2 segundos a 6 segundos. Pero lo que yo quiero encontrar con esta expresión, la posición inicial que tengo aquí, x1. ¿Cómo la encuentro? Al sustituir para tiempo t igual a 0, voy a encontrar la posición inicial. Velocidad inicial por el tiempo 0, me va a quedar 0, más un medio de la aceleración por 0 al cuadrado me va a dar 0, y la posición inicial para tiempo t igual a 0 me va a dar 0 metros. Por lo cual yo ya voy a conocer la posición inicial, que es 0 metros, el tiempo final, que es 10 segundos, el tiempo inicial, que sería 0 segundos, y solamente me faltaría encontrar
la posición al cabo de 10 segundos para después hacer la división y encontrar la velocidad media de ese móvil. Para ello, lo que nos quedaría solamente encontrar es la posición final. Me quedaría posición final, que no lo sé, menos la posición inicial, que ya vimos que es 0 metros, sobre el tiempo final, que es 10 segundos, menos el tiempo inicial, que es 0 segundos. Entonces, para encontrar su velocidad media, necesito encontrar la posición final del móvil al cabo de 10 segundos. Entonces, yo puedo separar esos movimientos y encontrar para 2 segundos cuál es su posición. Pero necesito conocer la aceleración de ese móvil al cabo de ese tiempo. Yo puedo encontrar su pendiente que me da la aceleración y puedo encontrar con esta expresión que tengo aquí la posición en ese intervalo 1. Tengo que hacer lo mismo para este intervalo, pero encontrar la desaceleración constante para ese intervalo y necesito encontrar la posición final, en este caso para el intervalo de 6 a 10 segundos. Pero también me dice la teoría que yo puedo encontrar la posición final conociendo el área bajo la curva de esa gráfica. Significa que si yo encuentro el área bajo la curva de esa gráfica, yo puedo decir y encontrar la posición final de esa partícula al cabo de ese tiempo. Entonces, si yo encuentro el área bajo la curva de esa gráfica, estoy encontrando la posición final de la partícula. Entonces, yo voy a encontrar el área total que me va a permitir encontrar la posición final de la partícula separando ese gráfico en 3 áreas, área 1, área 2 y área 3. Al sumarla voy a encontrar el área total que me va a dar la posición final de ese móvil. ¿Cómo voy a dibujar las 3 zonas? Me quedaría aquí, de 0 a 2 segundos voy a dibujar esa área y le voy a poner área 1. Voy a dibujar este triangulito que tengo acá y le voy a colocar ahí que sería mi área 2. Y esta porción que me queda formando un rectángulo va a ser mi área 3. Y voy a encontrar el área de cada una de esas zonas para cuando después que la sume voy a encontrar el área total que sería equivalente a la posición final del móvil. Me quedaría así. Área total va a ser igual al área 1 que es un triángulo rectángulo, su área es base por altura entre 2. Base 1, altura 1 entre 2. Más el área 2 que también es un triángulo rectángulo, su área es base 2 por altura 2 entre 2. Más el área 3 que es un rectángulo, su área es base por altura. Y aquí le hemos colocado base 3 por altura 3. Ahora vamos a sustituir para encontrar el área total que va a ser equivalente a la posición final de la partícula. Me quedaría al sustituir la posición final de la partícula va a ser igual al área 1. La base, podemos observar del gráfico que su base sería 2 segundos por la altura de esa área, que sería la altura, si podemos observar, la altura es equivalente a 40 metros por segundo sobre 2. Al hacer esa operación, estos segundos se van con estos segundos y ya lo vamos a hacer y me va a quedar solamente en metros. Más ahora el área 2, que sería la base de la figura 2, la base sería esta, empieza de 2 y termina en 6 segundos, entonces la base sería 4 segundos. Por la altura sería partiendo de 20 metros por segundo hasta 40 metros por segundo. Entonces la altura sería 40 metros por segundo menos, 20 metros por segundo, 20 metros por segundo. Al multiplicar acá, los segundos se van con los segundos y me quedan unidades de distancia, que serían metros, o unidades de posición. Todo eso dividido entre 2. Más el área de la figura 3, que sería base por altura, el área de un rectángulo. ¿Cuál es la base? Inicia de 2 y termina de 10. Entonces, su base sería 8 segundos. Sería toda esta longitud de esa figura. Por la altura es de 0 a 20 metros por segundo, entonces su altura es 20 metros por segundo. A multiplicar segundos por metros por segundo, se van los segundos y me queda en metros.
Aquí no hay necesidad de utilizar calculadora porque las operaciones son bien sencillas. La posición final va a ser igual a multiplicar las tres áreas y al sumarlas. Si multiplicamos 2 segundos por 40 metros por segundo nos va a dar 80 metros entre 2, 40, más 4 segundos por 20 metros por segundo nos va a dar 80 metros entre 2, 40 metros, más nos quedaría 8 segundos por 20 metros por segundo, nos va a dar 160 metros. Al sumar 40 metros más 40 metros más 160 metros, voy a encontrar la posición final de la partícula, que sería 240 metros al transcurrido 10 segundos. Es lo que me está diciendo. Lo podemos separar también que de 0 a 2 segundos la partícula recorrió 40 metros. De 2 a 6 segundos la partícula recorrió o el móvil recorrió 40 metros. Y de 6 segundos a 10 segundos la partícula recorrió 160 metros con velocidad constante. Al sumar repitiendo, encuentro el área bajo la curva, que es equivalente a la posición final de la partícula, que va a ser igual a 240 metros. Ya tengo la posición final, lo voy a sustituir acá, que hemos dejado pendiente, para encontrar la velocidad media. Al sustituir me quedaría, la velocidad media va a ser igual a 240 metros menos 0 sobre 10 segundos menos 0. Al hacer la resta y la división me quedaría que la velocidad media va a ser igual a 240 metros entre 10 segundos. Su velocidad media va a ser igual a 24 metros por segundo. Y ahí hemos encontrado y hemos dado la solución a este problema de cinemática de la partícula utilizando el método gráfico o la expresión gráfica, esperando que se haya comprendido y que sea de utilidad. Saludos y bendiciones a todos.